Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bienvenidos estudiantes a la tutoría de Organización y Arquitectura de Computadores. En esta oportunidad vamos a ver la estructura y función de la CPU como parte de una serie de videotutoriales para aprobar la materia. Primeramente recordarles que este capítulo tiene como antecedentes el capítulo 5 y el capítulo 6, que son la aritmética del computador y el repertorio de instrucciones. Les comentaba hace unos pocos momentos acerca de la importancia de revisar los conceptos anteriormente descritos respecto a la aritmética del computador y también pues al repertorio de instrucciones, puesto que aquí se ve un poco más profundo lo que se refiere ya a la estructura interna de la CPU. Por lo tanto, necesitamos tener claros los conceptos anteriormente comentados. Es importante también tener en cuenta algunos conceptos fundamentales de las unidades del primer bimestre, como son el capítulo 1, la organización del computador, y también parte del capítulo 2. También es importante que nosotros tengamos a mano el libro de arquitectura de computadores para ir basándonos de acuerdo a los conceptos y las gráficas que se detallan en el libro base. Los objetivos que vamos a alcanzar en este capítulo pues es conocer a fondo ya la organización del procesador, además de determinar aquellos registros que constituyen la memoria interna del procesador. Nosotros también vamos a hablar vagamente, no vamos a profundizar acerca de la segmentación de instrucciones. Iniciemos con un tema muy importante, que es la organización del procesador, y en donde pues se ve ya los registros, algunos tipos de registros que son importantes dentro de la ejecución de instrucciones dentro de un computador. Tenemos algunos tipos. Estos son los registros que son visibles para el usuario, aquellos que son de control y estado, y también se va a ver unos ejemplos de registros, unas gráficas de algunos procesadores que ya están descontinuados, pero que han sido parte de nuestra historia en los computadores. También vamos a ver cómo se da el ciclo de instrucción. Nosotros ya habíamos visto esto, pero vamos a incorporar otro componente adicional como es el ciclo indirecto, y también vamos a ver cómo manipulan las interrupciones estos ciclos indirectos. También vamos a ver como última parte la segmentación. Recordemos un poco acerca de los objetivos de la CPU. Los objetivos de la CPU tienen como partes importantes algunas tareas, ¿no? Entre estas pues está captar una instrucción, interpretar qué sentido tiene esta instrucción, captar los datos que esta instrucción necesita para ser ejecutada, procesar ya en sí estos datos de acuerdo a la instrucción que fue interpretada, y posteriormente escribir los resultados, ya sea en registros o en memoria. Recordando una visión general de la CPU, tenemos que la unidad aritmética lógica pues es la encargada de realizar los cálculos o procesamientos de datos. Recordemos también que la unidad de control se encarga de la transferencia de datos desde y hacia la CPU y la unidad de aritmética lógica. También recordemos los registros, que son memorias internas, que constan de un conjunto de posiciones de almacenamiento y que tienen una gran velocidad. Veamos una visión más detallada de la CPU. Ustedes
Recuerden que en los primeros capítulos de esta materia habíamos analizado que la CPU también cuenta con un bus interno de memoria en donde pues se captan cada una en donde se ubican cada uno de los datos que van a pasar por cada una de las partes que están dentro de la CPU. Recordemos que la unidad aritmética lógica contamos con indicadores de estado, contamos con sistemas de desplazamiento binario, incluso contamos con circuitos aritméticos y lógicos que nos permiten hacer la matemática tradicional. También en la parte derecha de la gráfica podemos observar el conjunto de registros y la unidad de control que permite básicamente la transferencia de toda la información dentro de la CPU y también afuera de la CPU. Recordemos un poco más el concepto de registros. Recordemos que son memorias rápidas, son memorias pequeñas que la memoria principal y el costo por bit es mucho mayor que esta. Guardan los datos temporalmente para el procesamiento de instrucciones. La CPU debe tener este espacio temporal pues para almacenar datos de operaciones que están siendo realizadas, ¿sí? La cantidad y función de estos registros depende básicamente del diseño del arquitecto del procesador. Muchos procesadores tendrán 8 o 16 registros, otros tendrán 32, 64, pero la cantidad depende de la función para la cual ha sido diseñado el procesador. El nivel más alto pues es el nivel más alto en la jerarquía de memoria. Recordemos la pirámide de memoria y recordemos que en la parte inicial, en donde la pirámide se expande, están los registros, ¿sí? Y pues es una de las decisiones más importantes en el diseño, la cantidad de registros, puesto que depende de esto las referencias que tengan hacia la memoria. Mientras más registros se cuente, habrán menos referencias a la memoria principal, pero existirá un límite en donde por más registros internos que pongamos, las referencias a memoria serán las mismas. Los registros se dividen en dos tipos. Tenemos aquellos que son los registros visibles al usuario y aquellos que son de control y estado. Los que son visibles al usuario pueden ser referenciados por el programador, ya sea para almacenamiento temporal de datos, para almacenamiento temporal de direcciones, para poner códigos de condición, para ejecutar ciclos repetitivos y en general son usados por código assembler para el mejor desarrollo de los programas. Los registros de propósito general pueden ser múltiples, ¿no? Se los puede usar para direccionamiento, para almacenar datos, se lo pueden utilizar como acumulador, como parte de una dirección, en fin, no cuentan con un uso definido. En general muchos procesadores cuentan con este tipo de procesadores, puesto que permiten la versatilidad de las aplicaciones, de los microprogramas en los procesadores. Como habíamos hablado, estos registros pues permiten la flexibilidad. Nosotros no estamos atados a que en un registro tenga una función, por ejemplo el PC, un contador, sino que sean opciones del programador donde puede almacenar, lo puede utilizar para un acumulador o para un registro de instrucción o para almacenar una dirección o para almacenar un dato o para almacenar temporalmente el resultado de una operación. Aumentar el tamaño de la instrucción y incluso la complejidad en donde el programador pueda utilizar instrucciones ya sea con 2 o 3 referencias a memoria. También hacerlos especializados, es decir, utilizar registros para almacenar información bien pequeña, ya sea bits, ya sean banderas, en donde el programador pueda utilizar estos para poder hacer controles y de esta manera hacer más efectivo su programa. ¿Cuántos registros de propósito general se recomienda que estén en los procesadores? Pues entre 8 y 32.
menos registros hacen que el procesador haga más referencias a memoria, por lo tanto se consumen más recursos como el bus de datos, incluso el tiempo de acceso a memoria. Por lo tanto, pues el sistema se vuelve lento. Es por eso que entre 8 y 32 es conveniente la cantidad de registros que recomiendan los arquitectos de computadores. Más registros de estos, se dice que no se reduce las referencias a memoria, es decir, que si tú pones 64, 128 registros, no va a existir una notable disminución de las referencias a memoria, van a existir las mismas que 32, pero existen casos que han mejorado este concepto, esta recomendación. Es por eso que se recomienda a los estudiantes que analicen un poco las arquitecturas RISC, en donde detallan una técnica especial que indica que a mayor cantidad de registros existe menos referencias a memoria. ¿Qué tan grandes tienen que ser los registros? Bueno, los registros tienen que ser lo suficientemente grandes como para almacenar una dirección completa, para almacenar una instrucción completa, para almacenar números realmente grandes, ¿sí? Para almacenar 2 palabras, 3 palabras, dependiendo de la necesidad del programador. Programando en C, ahí podemos observar los registros, por ejemplo, se puede utilizar como un entero, se puede utilizar como doble, o un entero se lo podría utilizar como un número largo, ¿sí? Realmente de acuerdo a las necesidades del programador. Los registros de código de condición, pues son conjuntos de bits individuales. Su función pues es básicamente para realizar operaciones de salto, para comprobar operaciones matemáticas que estén bien efectuadas, o incluso para terminar programas, ¿no? Normalmente. Pues este conjunto de bits direccionales también se conoce como, en algunos casos se conoce como banderas, ¿sí? Por ejemplo, cuando existe un desbordamiento, por ejemplo, si es 0 que salte a alguna otra aplicación, alguna otra línea de la aplicación, y así posteriormente. Los registros de control y estado generalmente no son visibles para el usuario, aunque en algunos programas, en algunas arquitecturas de procesadores, estos registros pueden ser visibles al usuario. En el caso del PC, que en algunas arquitecturas el PC puede ser cambiado por el usuario, pero en algunos no. Estos registros pues son exclusivamente de uso del procesador, de uso de la unidad de control, que indican pues o están ahí para tener un normal funcionamiento de las operaciones. Entre estos tenemos pues el PC, el registro de instrucción, el IR, y también pues un registro, ¿no?, de dirección de memoria, que es el PSW, que más adelante vamos a hablar de este. Justamente hablábamos del PSW, la palabra de estado de programa, que incluye básicamente bits, códigos de condición, ¿sí? Por ejemplo, si el signo del último, cuál es el signo del último resultado, si es que 1 es negativo, si es que 0 es positivo, si es que el resultado de una operación ha sido, si es que es 0, o si es que comparando dos números, en el caso de dos números binarios es igual, entonces si es que son iguales, 0 será verdadero, 1 será falso. Si es que existe un desbordamiento, en el caso de que se realicen operaciones matemáticas y el resultado no esté dentro de la cantidad de números que representa ese registro, entonces existe un desbordamiento. Si es que hay instrucciones que permiten interrupciones, o si el procesador también tiene la capacidad de estar en modo supervisor. Bueno, esto de modo supervisor indica básicamente que el procesador tiene la capacidad de ejecutar ciertas instrucciones privilegiadas y que pueden acceder a ciertas áreas de memoria.
Generalmente el sistema operativo habilita el procesador en modo supervisor para poder modificar espacios de memoria que está utilizando el kernel, ¿sí? También ejecuta instrucciones privilegiadas que un programa de usuario normal no lo podría ejecutar, y pues generalmente no está disponibles para programas de usuario, como lo habíamos comentado anteriormente. Otros registros, también existen otros registros, por ejemplo el PCB, que son registros de bloques de procesos. Estos pues son utilizados por los sistemas operativos. El sistema operativo utiliza básicamente estos registros para, por ejemplo, en paginación, apuntar a las páginas; en segmentación, apuntar a los segmentos; apuntar a los marcos de página. Depende básicamente del diseño de la CPU, ¿sí? Y el sistema operativo que estén relacionados. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas disposiciones, algunas representaciones de registros. Tenemos el famoso procesador MC 8000. Este pues procesador tenía un conjunto de registros pues que eran de propósito general, como ustedes lo observan. Tenía básicamente 8 registros de 16 bits que eran de datos, y también tenía registros de 32 bits que eran de direcciones. En este procesador pues no había segmentación, se utilizaban los registros dependiendo de la necesidad del procesador, lo cual de cierta manera hacía un poco lento los programas, y aunque aumentaba mucho la flexibilidad, de cierta manera se veía muy reducida la capacidad por la falta de registros específicos. Más adelante se mejoró. Tenemos este registro, este procesador, que era el 8086, era un Intel, uno de los primeros Intel que salió en el mercado, en donde ya se puede ver un poco más la clasificación o la separación de registros. Tenemos registros generales, registros ya de propósito específico. Por ejemplo, en los registros generales tenemos el AX, que es el acumulador; el BX, que es una base; el CX, un contador; y el DX, que pues son datos, para almacenar datos. Generalmente el tamaño de estos registros estaba entre los 16 y los 32 bits de capacidad. También tenemos los registros de segmento, el CS, el DS, el CS, que básicamente era para almacenar las informaciones de los segmentos de memoria que trabajaban conjuntamente con el sistema operativo. Este procesador estaba muy apegado a lo que es la arquitectura MS2, Microsoft, básicamente. También tenemos aquellos que son de punteros e índices para trabajar con pilas, también aquellos que tienen la función de almacenar los estados del programa, como son indicadores, ciertos punteros a instrucciones, y un conjunto más de registros. Bueno, esta es la representación del registro 8086. Tenemos esta representación de registros, el 80386, el famoso procesador 386. Aquí tenemos algunos de los registros en donde mejora un poco la disposición, aumentando el tamaño de los registros, ¿no? Aumenta de 32, incluso pone ahí un conjunto de bits de 64 bits, para ya utilizar instrucciones un poco más avanzadas. Aunque este procesador, esta organización, tiene la posibilidad de ejecutar instrucciones que han sido diseñadas para los procesadores 8086. Entonces mantiene la compatibilidad el conjunto de registros de este procesador Pentium con el 8086, que podríamos decir que era la versión anterior de este. De ahí existe una mejora respecto a la cantidad de registros. Bueno, básicamente el ciclo de una instrucción que nosotros habíamos hablado al inicio contempla estas etapas, diríamos, o subciclos.
La captación, acuérdense, captar la instrucción, luego la ejecución. Si es que había un proceso de interrupción, se realizaba una parada y se comenzaba una nueva instrucción. Y la incorporación de un nuevo concepto que es un ciclo indirecto, ¿sí? Este ciclo indirecto permite de cierta manera trabajar con instrucciones, con direcciones de memoria que realmente no son reales, físicamente no son reales, por motivos ya de complejidad. Para eliminar un poco de complejidad se agregó el ciclo indirecto con el fin de que todos los microprogramas traten de estandarizarse. Bueno, también tenemos el flujo de datos, que generalmente pues es la transferencia de datos tanto para el procesador o hacia la memoria principal. Más adelante, el ciclo fetch, acordémonos, el fetch, el de captura, básicamente que consiste en que el contador del programa, el PC, al tener una dirección de memoria y al pasarla al MAR, extrae la instrucción que está en la memoria y la almacena en un registro que se denomina MBR para que pueda ser operada por el procesador. Ustedes pueden observar que en el IR, luego de que pasa a un registro temporal que es el MBR, pasa a otro registro que es el registro de instrucción, y este pues se encarga de interpretar qué tipo de instrucción es la que se tiene que ejecutar. Bueno, recordando un poco lo de los primeros capítulos, ¿no? En el ciclo de ejecución recordemos que la transferencia se hace entre datos de la CPU y la memoria principal, o también puede existir datos entre la CPU y un módulo de entrada y de salida, o también puede existir procesamiento de datos, es decir, alguna operación aritmética o alguna operación lógica con los datos. Instrucciones de control, que es alteraciones, es decir, alterar la secuencia de un programa, ya sea para realizar ciclos repetitivos o para realizar la finalización de un programa o para realizar operaciones condicionales. Bueno, estas operaciones, tipo de operaciones, yo diría, dentro del ciclo de ejecución. En el ciclo indirecto nosotros agregamos un componente adicional a lo que es el modelo tradicional de captación, ejecución e interrupción, sino que antes de la captación se verifica si la dirección a la cual hay que captar el dato utiliza un cálculo indirecto. Este cálculo indirecto pues hace que la dirección que se va a captar de la memoria principal no sea real, sea una dirección virtual, diría yo, una dirección ficticia, que tiene que pasar por un proceso indirecto, es decir, tiene que pasar por trasladar esta dirección irreal, diría yo, una dirección ficticia, a una dirección real para que pueda ser captada en memoria. También, el modelo tradicional, luego de ejecución puede existir una interrupción, ¿no? Ya habíamos hablado en capítulos anteriores, en videotutoriales anteriores, que las interrupciones pues facilitan que el procesador no pase ocioso y en realidad se saque el mayor y el mejor aprovechamiento de los recursos. Ciclo de instrucción, la gráfica no se ve muy bien, pero esta gráfica pues está en la figura 12.5, en la página 447 del libro, en la versión, pues en la séptima edición de la Organización y Arquitectura de Computadores de William Stallings. Ahí podemos observar que se sigue el ciclo normal de una operación que lo habíamos visto en los primeros capítulos de este libro, pero se incorpora un elemento adicional que es la indirección, justo cuando existe una captación de operando. Aquí, cuando existe una captación de operando, existe una transformación que se conoce como indirección. Entonces, en esta indirección pues se hace la transformación. Vamos a ver más adelante cómo se conlleva eso. ¿Cómo se hace el flujo de datos o el ciclo de captación? Recordemos un poco en el modelo tradicional cómo lo realizábamos.
Básicamente esto depende del diseño de la CPU, pero en general lo que hace es que la PC tiene que extraer una dirección, un dato que se encuentra en una dirección, ¿sí? Esta dirección que se encuentra en el PC la mueve al MAR, recuerden el proceso. PC pasa a MAR. Luego de eso se pone esta dirección, se solicita el bus de acuerdo a las metodologías de arbitraje que ya habíamos visto anteriormente, se solicita el bus, se pone la dirección en las líneas de bus y se va hacia la memoria solicitando una lectura de información. Entonces la memoria pide al bus de datos sobre qué dirección quiere extraer el dato, y lo que hace es colocar esa información esa información que se encontraba en la memoria en el bus de datos para ser copiado en el MBR. Este registro temporal de memoria pasa la información posteriormente al IR. Hasta ahí, si el diseño de la instrucción es solamente de un código de operación y una dirección, el PC incrementa en 1 su dirección para poder extraer en el siguiente ciclo de instrucción la siguiente instrucción a ejecutar, baja la redundancia. Bueno, podemos observar cómo sucede este proceso. Observemos que en la parte izquierda de la gráfica están los registros que hemos comentado, y en la parte derecha se encuentra el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Más hacia la derecha nos encontramos con la memoria principal. Observen cómo es el proceso, ¿no? En realidad inicia cuando el PC transmite la información al MAR y el MAR transmite la información al bus de direcciones. En este caso, inmediatamente el bus de direcciones envía la dirección hacia la memoria devuelve el dato que es leído, ¿sí? Que es leído a través de una orden, ¿sí? Porque el bus de control le va a decir la operación que va a realizar la memoria, si es de escritura o lectura. En este caso es de lectura. Devuelve la información al bus de datos, y el bus de datos se encarga de devolver la información al MBR, que posteriormente será almacenada en el IR. En cambio, en el ciclo indirecto, además de estas operaciones, sucede que se examina el IR. Si el direccionamiento es indirecto, se ejecuta un ciclo indirecto. Quiere decir que los n bits más a la derecha de MBR se transfieren a MAR. De esta manera, nuevamente se tiene que realizar un nuevo acceso, ¿sí? a la memoria para realizar este direccionamiento indirecto. El resultado, la dirección del operando se mueve a MBR. Observemos cómo se realiza esta nueva operación. Obsérvense que si es un ciclo indirecto, la operación que estaba dentro de MBR o la información que estaba dentro de MBR pasa nuevamente al MAR. En este proceso el MAR nuevamente solicita información, como habíamos visto en la gráfica anterior, al bus de direcciones. El bus de direcciones envía la dirección al bus de memoria, nuevamente se realiza una lectura a la nueva posición de memoria, a la memoria real, y ya se extrae el dato que se necesita y se lo lleva nuevamente. El flujo de la interrupción es muy sencillo, simple y muy predecible. El PC actual que está ejecutándose en el procesador tiene que ser almacenado para no perder el hilo de la operación realizada, para poder dar paso al nuevo microprograma. En este caso, el contenido se transfiere al MBR, y toda la pila, toda la memoria del MAR, incluso algunos registros de memoria, de procesador se cargan en memoria, ¿sí? Se escriben en memoria. El PC carga una nueva dirección que le envía el gestor de interrupciones.
Bueno, esa es la gráfica que podemos observar, que también la pueden encontrar en la figura 12.8. Bueno, y el flujo de datos, ¿no? Puede tomar varias formas dependiendo de las instrucciones que se están ejecutando. Incluye lecturas, escrituras de memoria, lecturas, escrituras de dispositivos de entrada y de salida, transferencia a registros internos y operaciones internamente en la CPU, ¿sí? Otra parte importante es la segmentación de la CPU. En la segmentación de la CPU, o llamamos segmentación de instrucciones, también hace que el procesador aún más no esté vago, es decir, no esté ocioso, permita que la mayor parte del tiempo pase ocupado realizando operaciones. Como el proceso o el ciclo de instrucción se divide en varias etapas, sea captación, cálculo de la dirección de los operandos, ejecución de la instrucción, validar si existe una interrupción, cálculo nuevamente de la dirección de los operandos, almacenamiento de los datos y incremento del PC. Como se divide en etapas, se utiliza una técnica que se denomina encauzamiento o segmentación o pipeline, como lo quieran llamar algunos. Bueno, pues esta segmentación, como lo habíamos comentado, permite aumentar prestaciones, divide una ejecución en lo que se denomina cauces o etapas o segmentos. Cada etapa utiliza diferentes recursos del procesador en un mismo tiempo, es decir, en un mismo ciclo de reloj. Y permite pues solapar ejecución de instrucciones distintas en diferentes etapas. Esto es también lo que se conoce como paralelismo para algunos, si es que lo quieren llamar. Permite comenzar una instrucción en cada ciclo de reloj. Veamos la segmentación de cauce o pipeline que algunos comentan. Es una forma muy efectiva, ¿sí?, de organizar el hardware de la CPU para realizar una operación al mismo tiempo. Consiste, como ya lo habíamos hablado, en descomponer en fases o en etapas una instrucción. El poder solapar instrucciones o solapar estas etapas permite un mejoramiento del rendimiento. Explota el paralelismo entre instrucciones de flujo secuencial. Mucho ojo con de flujo secuencial. Miren, la gráfica nos indica pues cuál es el proceso del encauzamiento. Nosotros podemos aquí, tenemos pues dos etapas, que es la captación y la ejecución. Recordemos que en la primera gráfica, en la A, una instrucción inicia con un proceso de captación. Luego esta instrucción se ejecuta y luego se emite un resultado. Eso es generalmente, o en una vista simplificada o en resumen, de lo que es el proceso de una instrucción. Ya en segmentación lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se realiza una captación, ¿no? Luego se realiza una ejecución. Al mismo tiempo que se realiza una ejecución, ya se está realizando una captación, ¿sí?, con una nueva dirección. Y cada vez se va haciendo este ciclo repetitivo de tal manera que se hace que el procesador se ejecute de una mejor manera. Bueno, el cauce segmentado en 6 etapas, ese es un ejemplo. Se pueden segmentar incluso en más o en menos, pero de manera general en 6 etapas, como las que tenemos en el libro, tiene los procesos de captar la instrucción, que es leer la supuesta siguiente instrucción en un buffer, como siguiente etapa de codificar una instrucción que determina el código de operación y los campos del operando. También calcular el operando, que se encarga de calcular efectivamente la dirección en donde se van a extraer los datos, ya sea a través de ciclos directos o ciclos indirectos. Captar los operandos, captar el operando que reside en memoria y almacenarlo en los registros. Luego se ejecuta la instrucción, ¿sí?, que realiza la operación indicada, ya sea almacenamiento, operaciones aritméticas, operaciones de transferencia, como
de acuerdo al tipo de instrucción, y luego pues se escribe el operando, que es almacenar el resultado en memoria. Estas son las 6 etapas que se las puede segmentar en... bueno, explicando un poco más lo que es segmentación. Bueno, segmentación básicamente podríamos llamar a segmentación al proceso que que realiza una persona al lavar la ropa, haciendo una metáfora, un símil, ¿no? Esta similitud se encarga de resolver el problema de que algunas personas desean lavar 4 bolsas de la misma cantidad de ropa, ¿no? Ya puede ser cada bolsa tenga 12 unidades, 25. Lavar cada una de estas, solo el proceso de lavar demora 30 minutos. Secar una bolsa lleva 30 minutos más. Doblar y planchar lleva pues 30 minutos más. Y colocarla en los estantes lleva 30 minutos más. En total solamente para lavar, o el proceso de lavado de lavado, secado, doblado y organizar la ropa lleva aproximadamente 2 horas por cada bolsa. Es decir, si nosotros tenemos 4 bolsas, simplemente realizamos una matemática tradicional, multiplicamos 2 por 4 y nos daremos cuenta que para lavar 4 bolsas de ropa necesitamos 8 horas, ¿sí? Entonces, estas 8 horas, como ustedes pueden observarlo en la parte derecha de la gráfica, pues es el proceso que normalmente la puede hacer las diferentes personas, ¿no? Una tarea A podríamos ser A, tendría que hacer lavado, secado, planchado y organizado de la ropa. Luego otra persona más que iría siguiendo. Entonces, si empiezan a las 6 de la tarde, la primera persona terminará a las 8 de la noche, la otra persona terminará a las 10 de la noche, la otra persona terminará a las 12 y la última va a terminar a las 2 de la mañana. Entonces son 8 horas. Entonces ahí para 4 cargas el tiempo total es más o menos 8, ¿sí? Entonces ahí en la gráfica pues nos dice más o menos el tiempo promedio entre el tiempo secuencial y nos dice que pues aproximadamente llevaríamos 8 horas. Pero en segmentación sucede algo diferente, miren. La tarea empezada a la misma hora se termina a las 9:30. Considerando que nosotros podemos utilizar, ¿sí?, en los primeros 30 minutos que la persona A está lavando la ropa, en los segundos 30 minutos que la persona está secando la ropa, la lavadora ya está desocupada, por lo tanto la otra persona, la tarea B, ya puede empezar a lavar sin molestar a la tarea A. Mientras ya está secando, planchando la ropa, doblando, ya se desocupó la lavadora. Incluso en ese momento ya se desocupó también la secadora. Entonces la tarea B puede comenzar a secar y la tarea C puede comenzar a lavar, ¿sí? Y cuando vemos prácticamente a las 8:30, podemos observar que la persona, a las 7:30, la persona cuando comienza ya a organizar, la segunda persona ya comienza a planchar y a doblar, y la tercera persona ya puede comenzar a secar, y así sucesivamente. En total nosotros vamos a hacer 3.5 horas. Entonces, si sacamos una relación entre el tiempo secuencial y el tiempo segmentado, ustedes pueden observar en la parte izquierda, TSS, tiempo secuencial, TSS, tiempo segmentado, podemos ver la relación. Miren, existe una relación, es decir, que nosotros podemos ser 2.28 veces más rápidos si utilizamos segmentación, ¿sí? Si utilizamos segmentación, es decir, si utilizamos esta técnica
a un proceso secuencial que es dos veces más rápido y un poco más. Entonces esta técnica pues es demostrada que pues debe ser utilizada obligatoriamente en los procesadores para mejorar el rendimiento de las operaciones. Bueno, ahí nos presenta otro para 1000 cargas para que ustedes lo estén revisando. Aquí nos da algunas operaciones, ¿no? Para calcular el tiempo. Nos dice que el tiempo máximo es el TM, que es un tamaño, el número de segmentos más el número de operaciones que se tiene que realizar. En este caso, por ejemplo, el número de segmentos 6 más 9 operaciones menos 1, en total nos da 14. 14 es el tiempo total que se demoraría en operar 9 operaciones. Entonces, este es, de cierta manera, a grosso modo se lo puede hacer así, aunque habría que hacer cálculos para un poco controlar los tiempos. Bueno, aquí tenemos ya un poco más con instrucciones, ¿no? Observen que tenemos ahí 4 instrucciones, una suma, una resta, una ejecución booleana, 2 ejecuciones booleana, XOR y AND. Miren, en este momento nosotros de manera secuencial, el programa demoraría normalmente 80 nanosegundos en ejecutarse, normalmente. Si nosotros utilizamos segmentación, observamos que la operación se reduce a 50 nanosegundos, la misma operación, ¿sí? Simplemente considerando que en el tiempo 0 se capta la instrucción, en el tiempo 10 se capta y se ejecuta la instrucción, y así. Ustedes pueden observar que al solapar estas instrucciones el tiempo se reduce, no estamos molestando a instrucciones posteriores, y se existe una reducción considerable del tiempo. Pero existe un pequeño problema, ¿no? El cual es pues el acceso simultáneo a memoria, ¿no? En este caso, al existir en este momento en que 2 instrucciones necesiten una referencia igual a memoria, o la una necesite de la otra, existe un problema que es muy común en la segmentación. El problema de la segmentación es que las instrucciones tienen que ser pues secuenciales e independientes, pero muchos de los programas que realizamos pues no tienen esta propiedad. Entonces pues ahí aumenta generalmente también otro de los problemas son los saltos que tenemos. Nosotros al tener un salto y al estar con la segmentación de cierta manera ejecutando instrucciones ya por anticipado, nos olvidamos de que los saltos pueden complicarnos la segmentación al indicarnos que la operación que vamos a realizar, la siguiente, no es la que estamos cargando, sino puede ser otra. Entonces ahí pues el tiempo también reduce considerablemente la segmentación. Los tiempos ya no van a ser los óptimos. Para eso existen muchas técnicas, ¿no? que se utilizan, como son las predicciones de salto y los saltos retardados. Bueno, ¿por qué se producen pues estos problemas? Pues flujos múltiples, es decir, varios pipeline, uno por cada opción. Cuando sucede un salto, lo que se puede hacer es hacer que ese salto vaya como una nueva operación, como un nuevo microprograma que puede ser predecible, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, depende básicamente de la arquitectura del programa y básicamente de para qué fue desarrollado el procesador, ¿sí? Generalmente provoca complicaciones en el acceso del bus, múltiples saltos se necesita mayor número de etapas, mayor número de causas. Precaptación del destino del salto, lo que se hace aquí pues es capturar el salto, ¿sí?
de cierta manera tratando de que entre en un modo bifurcación, ¿sí? Teniendo un historial de los saltos, al ser, generalmente suceden en las instrucciones repetitivas. Cuando realizas un for, entonces siempre sabes que se va a realizar un salto ahí. Entonces ya sabes que tienes que precaptar una operación anterior. En este caso, pues en algunos se utiliza buffers. Bueno, y esto va de la mano con lo anterior. Son memorias muy rápidas que se encarga de captar conjunto de captación, conjunto de instrucciones. Este conjunto de instrucciones que ya han pasado previamente permite que los saltos hacia atrás sean ejecutados muy rápido. Entonces, casi la segmentación no sufre por esto. Bueno, predicción de saltos con una tablita, básicamente, si es que el procesador realiza siempre las mismas operaciones, se podría hacer, pero bueno, en muy pocos casos. Y el salto retardado, no hacer el salto, sino continuar con las operaciones y hasta que se pueda tener una parada y ahí sí poder realizar el salto, pero eso es muy difícil si es que la operación a realizar necesita el salto. Bueno, y ahí tenemos una gráfica que nos indica cómo podemos manipular los saltos, que va de la mano con la figura 12.12. Ustedes lo pueden tener ahí para que lo puedan ir manejando. Perdón, con la figura 12.16, ¿sí? Ustedes lo pueden tener ahí. Bueno, luego de esto, pues es necesario que nosotros hagamos una autoevaluación. Aunque, o sea, aquí se ha dado pequeñas pautas para que ustedes vayan organizando las lecturas de manera consecutiva, para que algunos puntos de estancamiento, problemas que tengan, los puedan solventar. Pero no necesariamente quiere decir que en este video tutorial nosotros hemos analizado todos los conceptos, que ustedes deben analizarlos para desarrollar el trabajo a distancia. Nosotros básicamente se proponen algunos ejercicios de este capítulo, espero que ustedes lo resuelvan. Básicamente son de segmentación, y pide los tiempos de segmentación, cuánto se ejecuta, en qué tiempo, que son fácilmente desarrollables leyendo y viendo este video tutorial. Entonces, lo que yo les pido pues es hacer un análisis del diagrama de tiempos de segmentación basándose en etapas de cauce, también determinar aquellos problemas y las posibles soluciones al tratamiento de cauces un poco más profundo, y luego pues también se podría hacer una actividad como un cuadro comparativo de cómo están organizados los Pentium 2 y el PowerPC, cómo tiene su segmentación, cuántos registros tiene. Bueno, eso es todo por hoy. Me despido, no sin antes pues hacerles o recordarles más bien que el esfuerzo que ustedes están haciendo pues es muy reconocido por cada una de sus familias. Yo sé que el esfuerzo es grande y que la materia puede ser un poco teórica, pero están saliendo adelante. Les invito a que si tienen problemas me llamen a la información de contacto que se encuentra en el campus virtual y en las guías de estudio que ustedes tienen en sus manos. Muchas gracias, mi nombre es Grayson Alberca, nos vemos en una próxima oportunidad.